Tema 15. El Tribunal Constitucional. Comenzamos con la jurisdicción constitucional, su alcance. Las constituciones pretenden que se someten a ellas todos los poderes del Estado. Para garantizar tal supremacía es necesario atribuir a los jueces el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes. En ello consiste la jurisdicción constitucional. El Tribunal Constitucional español se inserta en el modelo de jurisdicción constitucional concentrada que se ha ido implantando progresivamente en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, empezando por Italia en 1948 y Alemania en 1949. Conforme a ese modelo, a los magistrados de estos tribunales se les exige cualificación jurídica y se les dota de garantías de independencia, pero son seleccionados por órganos políticos. Se pretendía formar un tribunal que ofreciese garantías de supremacía de la Constitución, pero también se evitaba así que los tribunales ordinarios pudiesen inaplicar las normas. En los estados compuestos corresponde a la Constitución distribuir las competencias de actuación entre los poderes centrales y los de distintos territorios. Si la Constitución opera como norma jurídica, ello implica atribuir a los tribunales el poder de resolver los conflictos de competencia. Por último, la Constitución no solo opera como límite para la actuación del legislador o como regla de distribución territorial del poder, también incorpora derechos fundamentales que pueden ser directamente invocados por los ciudadanos a través del recurso de amparo. Así se garantiza la vigencia de la Constitución en todos los ámbitos del ordenamiento. Se controla que sean atendidos por los jueces en su tarea ordinaria de interpretar y aplicar las leyes. Competencias del Tribunal Constitucional. La garantía de la Constitución. Punto A. El Tribunal Constitucional es el único órgano jurisdiccional que puede constatar la inconstitucionalidad de las leyes parlamentarias y de otras fuentes del derecho que tienen el mismo rango que las leyes. El Tribunal Constitucional se corresponde en su estructura con el modelo europeo continental de jurisdicción constitucional concentrada. Esta función solo puede desempeñarla a instancia de alguno de los escasos sujetos legitimados para plantear el recurso de inconstitucionalidad. Sus sentencias tienen efectos generales. Cuando se declara la inconstitucionalidad, la norma se queda nula y queda fuera del ordenamiento, aunque en determinados supuestos los efectos temporales pueden ser matizados. A diferencia de lo que ocurre en los sistemas de jurisdicción constitucional difusa, los jueces ordinarios no pueden decidir por sí mismos la inaplicación de las leyes que consideren inconstitucionales. Esto no supone que los jueces ordinarios deban aplicar tales reglas, ya que si consideran que una ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo es contrario a la Constitución, lo que deben hacer es plantear al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad. Tras la elevación de esta cuestión al Tribunal Constitucional, será éste quien decida si la ley es o no inconstitucional. Si lo es, lo declarará con efectos generales y en el caso contrario, el juez ordinario procederá a su aplicación. Punto B. El Tribunal Constitucional es competente para resolver conflictos sobre el reparto de poder que hace la Constitución. Resuelve los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, ya sean positivos o negativos, y asimismo los conflictos de atribuciones entre órganos y los conflictos en defensa de la autonomía local. Es garante de la división del poder tanto territorial como funcional. Y el punto C. La lesión de determinados derechos reconocidos en la Constitución puede permitir la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por parte de los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas. Y también lo pueden instar como legitimación institucional el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Como los primeros garantes de los derechos son los jueces y tribunales ordinarios, este recurso tiene un carácter subsidiario. Solo puede presentarse tras haber agotado todos los medios posibles de tutela que aquellos ofrecen.
El recurso de amparo puede solicitarse frente a las actuaciones de los poderes públicos y no contra actos entre particulares. El Tribunal Constitucional entiende que cuando los poderes públicos no han reaccionado debidamente frente a la lesión de los derechos cometidos por un particular, en realidad han descuidado su deber de proteger los derechos fundamentales y entonces imputa la lesión del derecho violado a los propios poderes públicos, en particular al juez que no ha tutelado debidamente. Nos encontramos ante un instrumento extraordinario de protección de los derechos, pero también ante un instrumento de defensa de la Constitución. La segunda competencia del Tribunal Constitucional es la interpretación de la Constitución. Todos los poderes públicos que actúan atendiendo a los mandatos de la Constitución han de interpretarla. Lo mismo ocurre con los ciudadanos que ejercen los derechos reconocidos en ella. Se habla de una sociedad abierta de intérpretes de la Constitución. Cada uno de los distintos actores propone, a través de su actividad práctica de aplicación de las normas constitucionales, su propia interpretación, pues quien vive la norma colabora con su interpretación. No obstante, el Tribunal Constitucional tiene en este ámbito una posición peculiar. En virtud de sus competencias, decide si una concreta norma legal es compatible con la Constitución, si una determinada resolución judicial comporta la lesión de un derecho fundamental o si la competencia en una específica materia corresponde al Estado o a una comunidad autónoma. La respuesta que se dé sirve luego de precedente para casos ulteriores más o menos similares. Pero las resoluciones del Tribunal Constitucional tienen, además, relevancia mucho más allá del concreto caso resuelto. No afectan solo a los asuntos enjuiciados, sino que conforman con el alcance general y de forma estable el parámetro constitucional desde el que lo enjuicia. Sus resoluciones descansan sobre la interpretación de la Constitución, que es la que permite resolver el caso concreto, y esa interpretación se incorpora de manera estable al contenido de la norma constitucional, y de este modo se impone al resto de los intérpretes. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución desde su posición de órgano jurisdiccional, dentro de los cauces generales de la interpretación jurídica. Pero la Constitución tiene un contenido y una posición peculiares que han llevado a sugerir que su interpretación tome en cuenta ciertos principios específicos. El principio de corrección funcional exige al Tribunal Constitucional que tenga en cuenta no cualquier significado posible del texto constitucional, sino precisamente el que mejor se adecúa al ejercicio de su ámbito concreto de competencias, para que los demás actores del proceso político tengan a su vez espacio suficiente para ejercer las suyas. Se suele considerar que el Tribunal Constitucional tiene la función de actualizar el significado de un texto normativo adaptado en el pasado para responder a circunstancias históricas cambiantes. Esto se conoce como interpretación evolutiva de la Constitución. Pasamos a la caracterización del Tribunal Constitucional. Antecedentes: el Tribunal de Garantías Constitucionales y los debates constituyentes. La Constitución de 1931 recogió la primera experiencia de justicia constitucional en nuestro país, con la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Se le asignaron múltiples competencias en muy diferentes planos, tanto en el del control de constitucionalidad de las leyes, resolución de los conflictos territoriales o protección de derechos, entre otros. En concreto, se le asignó el reconocimiento del recurso de inconstitucionalidad de las leyes, del recurso de amparo de garantías individuales, de los conflictos de competencia legislativa y conflictos entre el Estado y las regiones autónomas o de estas entre sí, del examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que junto con las Cortes elegían al presidente de la República, así como del examen de la responsabilidad criminal del jefe del Estado, del presidente del Consejo y de los ministros, del presidente y magistrados del Tribunal Supremo o del fiscal de la República. El Constituyente de 1978 tuvo muy presente el precedente del Tribunal de Garantías Constitucionales a la hora de decidir el diseño del actual Tribunal Constitucional.
El constituyente no diseñó un modelo de jurisdicción constitucional petrificado y congelado en el tiempo e incompatible con el carácter evolutivo del derecho, sino que dejó al legislador orgánico su determinación última. De esta manera, el legislador dispone en su actuación de una libertad de configuración, aunque existen límites materiales y formales que tienen su origen en el título 9 y en la interpretación sistemática de todo el texto constitucional. Órgano jurisdiccional al margen del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional ejerce funciones jurisdiccionales, pero no está integrado en el Poder Judicial. Sus funciones jurisdiccionales le permiten, dentro de su ámbito de competencias, resolver de manera definitiva, con la autoridad del Estado y exclusivamente mediante la aplicación del derecho, los conflictos que le planteen los sujetos legitimados para ello. Pero la aplicación del derecho no es un proceso puramente mecánico. El derecho responde a compromisos entre valores e intereses en conflicto y ello se proyecta sobre los procesos de interpretación y aplicación en los que influyen el estilo y la sensibilidad de los intérpretes. Las opciones valorativas pueden llevar, dentro de ciertos límites, a soluciones diferentes igualmente defendibles. Eso resulta particularmente destacado en el caso de la Constitución, que limita y orienta la actividad de los poderes públicos a través de normas con una elevada carga valorativa y susceptibles de ser interpretadas en sentidos muy diversos. La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional debe ser observada desde esta perspectiva. Precisamente por ello se ha optado por que el Tribunal Constitucional no forme parte del Poder Judicial, así como los magistrados de dicho tribunal no necesitan ser jueces de carrera. Órgano autónomo. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo que acumula funciones jurisdiccionales y de autogobierno. Al no formar parte del Poder Judicial, no queda sujeto a las potestades de organización y disciplina que ejerce el Consejo General del Poder Judicial. Tampoco parece razonable que sea otro órgano diferente el que pueda ejercerlas, coartando así su independencia. Dichas funciones se ejercen por el Pleno del Tribunal, que a tales efectos funciona como pleno gubernativo y que se encarga de funciones de gobierno y administración, como son aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal, establecer la plantilla del personal o elegir y remover al secretario general. También el presidente y vicepresidente tienen funciones en este ámbito. En materia de gobierno interno operan también la Junta de Gobierno y la Secretaría General. La Junta de Gobierno es un órgano compuesto por el presidente, vicepresidente, 2 magistrados y secretario general que asiste con voz pero sin voto a las reuniones. Asimismo, tiene competencias en materia de personal o gestión presupuestaria. El secretario general es elegido por el Pleno entre los letrados del Tribunal. El Tribunal Constitucional dispone también de autonomía reglamentaria para regular su funcionamiento y organización, así como el régimen de su personal y servicios. El Pleno puede aprobar el correspondiente reglamento, que luego ha de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Órgano Supremo. Nos encontramos ante el órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales. Para el resto de órdenes, el órgano superior es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial tienen una colaboración funcional pese a su separación orgánica. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y sus resoluciones tienen una fuerza peculiar, pues todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva. Sin embargo, ciertos fenómenos perjudican al prestigio del tribunal. Por ejemplo, el manejo de los tiempos de decisión, que acelera o retrasa los procesos en función de criterios poco claros de oportunidad. Cuando dicho déficit ha quedado en evidencia, por ejemplo porque una autoridad declara no acatar una de sus resoluciones, se ha intentado compensar ese déficit mediante reformas legislativas que han ampliado las potestades del tribunal. Pero el reforzamiento de las potestades no implica por sí solo un incremento en la autoridad, porque ambos conceptos pertenecen a esferas distintas.
La Constitución no establece previsión alguna respecto a la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su versión original, solo estableció que el Tribunal podría disponer en la sentencia, resolución o actos posteriores quién ha de ejecutarla, y así como resolver las incidencias de la ejecución. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007 transformó su capacidad de ejecución, añadiendo la posibilidad de que el Tribunal declare la nulidad de las resoluciones de otros órganos judiciales que contravengan a las dictadas por él, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del orden jurisdiccional que la dictó. En 2015, después de que las autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña proclamara su desacato a ciertas resoluciones que bloqueaban su voluntad de abrir un proceso independentista, se produjo otra reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En ella se estableció con carácter supletorio de los preceptos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para garantizar la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Se establecieron también previsiones sobre posibles notificaciones de resoluciones a autoridades o empleados públicos, demandas de colaboración a cualquier administración o poder público, imposición de multas coactivas e incluso la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento. Vamos con la composición del Tribunal Constitucional. La designación de los magistrados del Tribunal Constitucional es un proceso en el que participan los poderes tradicionales del Estado, las cámaras parlamentarias, el Gobierno de la Nación y el órgano de gobierno del Poder Judicial. Sistema de elección de los magistrados. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros que son nombrados por el Rey, a propuesta del Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. Entre las dos cámaras se proponen 8 miembros, esto es 4 por cada cámara, mientras que el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial se proponen 2 cada uno. El nombramiento por el Rey es un acto debido y toma forma de Real Decreto. Tanto en las dos cámaras como en el Consejo General del Poder Judicial se exige mayoría cualificada, o sea, 3/5 partes de sus miembros. La previsión de estas mayorías se estableció de forma expresa por la Constitución para el Congreso y el Senado, pero no para el Consejo General del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial optó por exigir la misma mayoría. Dichas mayorías pretenden evitar las sospechas de que el ejercicio de la función jurisdiccional quede condicionada por los alineamientos políticos, procurando que las propuestas de magistrados gocen del mayor consenso posible. En el caso de los magistrados propuestos por el Senado, la propuesta debe hacerse sobre los candidatos presentados a esta Cámara por parte de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Esta exigencia se incorporó en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 2007 con el objeto de conectar este nombramiento con la propia caracterización del Senado como Cámara de Representación Territorial. No obstante, en la práctica seguida de estos años se han producido unas mismas dinámicas de reparto partidista especialmente visibles en la primera de las renovaciones. Cada asamblea puede proponer hasta 2 candidatos y en el caso de que no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes, la Comisión de Nombramientos del Senado podrá incorporar candidatos adicionales antes de elevar la lista al Pleno. Dicha reforma fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y desestimada. En una sentencia posterior, también desestimatoria, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso planteado contra la reforma del reglamento del Senado. Los candidatos a proponer, tanto por el Congreso como por el Senado, deben comparecer previamente ante la comisión correspondiente de la respectiva Cámara, permitiendo así una valoración de sus méritos, así como la consecución de una mayor transparencia en el proceso de nombramiento. Requisitos. Para ser elegido magistrado se precisan 3 requisitos, siendo 2 de ellos claramente objetivos, pues hacen referencia al desempeño de una profesión durante un periodo determinado.
Pueden ser así elegidos como miembros del Tribunal Constitucional los magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados con más de 15 años de ejercicio profesional y juristas, todos ellos de reconocida competencia. Punto A. En los primeros nombramientos del tribunal, la composición estaba mayoritariamente orientada hacia miembros procedentes del ámbito académico, 9 profesores y 3 magistrados, pero en los últimos años el porcentaje de jueces de carrera ha ido creciendo hasta alcanzar un cierto equilibrio. Punto B. El punto relativo a los años del ejercicio profesional ha generado debates e incluso ha llevado a descartar candidatos, al entenderse, por ejemplo, que no debe computarse a un magistrado el tiempo que haya podido estar como vocal del Consejo General del Poder Judicial, por no ser una posición que se asimile con el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Y el punto C es que lo decisivo es que sean juristas, pues el Tribunal Constitucional ejerce una función jurisdiccional, pero asimismo deben ser de reconocida competencia. Mandato. Los magistrados ejercen su mandato durante un periodo de 9 años. Se pretende de esta forma garantizar una mayor independencia porque un mandato prolongado aleja a los magistrados del órgano que lo propuso y favorece una cierta estabilidad en su jurisprudencia. Para reforzar la independencia de los magistrados, la Constitución establece la imposibilidad de renovación inmediata en el cargo. Solo ha habido un caso en el que un magistrado, tras haber dejado el puesto para pasar a presidir el Consejo General del Poder Judicial, volvió a ser propuesto para el cargo de magistrado tras finalizar este otro mandato y precisamente por el órgano que había dejado de presidir. La renovación de los magistrados se realiza de forma periódica, esto es, cada 3 años se renueva un tercio, que son 4 de los 12 magistrados, y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé que antes de los 4 meses previos a la finalización de los mandatos, el presidente del Tribunal Constitucional solicita a los presidentes de los órganos que deben hacer las propuestas que inicien dicho procedimiento. Esta renovación parcial y escalonada del tribunal pretende evitar que su composición quede vinculada a las mayorías políticas de cada momento. Las vacantes por fallecimiento u otras causas son cubiertas por el mismo órgano que había propuesto al magistrado que dejó el tribunal. Pero el nuevo magistrado se integra, pero no altera el ritmo de las renovaciones. Esto significa que su mandato no es ya de 9 años, sino que más breve. Cuando resulte inferior a 3 años, se exceptúa la regla que impide la reelección inmediata, de modo que el magistrado puede mantenerse en el cargo. Estatuto e incompatibilidades. Los magistrados son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. No pueden ser destituidos o suspendidos salvo por las causas tasadas previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Disfrutan de la prerrogativa de inviolabilidad en tanto que no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en ejercicio de sus funciones, debiendo ejercer las mismas con imparcialidad. Disponen asimismo de fuero especial para la exigencia de su responsabilidad criminal en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los magistrados cesan por la expiración del plazo de su nombramiento o por renuncia aceptada por el presidente del tribunal. En estos dos casos y en el de fallecimiento, el cese o la vacante se decreta por el presidente. También cesan por incurrir en alguna causa de incapacidad, por incompatibilidad sobrevenida, por no atender los deberes del cargo o por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. En estos supuestos, el tribunal en pleno decide sobre los mismos por mayoría simple en caso de incapacidad o incompatibilidad y por mayoría cualificada para el resto de los supuestos. El régimen de incompatibilidades de los magistrados del Tribunal Constitucional es prácticamente idéntico al de los miembros del Poder Judicial, pero difieren, por ejemplo, en el punto de la posibilidad de pertenencia o no a los partidos políticos. El Constituyente solo vedó para los magistrados del Tribunal Constitucional el desempeño de funciones directivas en un partido político.
El tribunal emitió una nota informativa destacando que la mera afiliación es un derecho del que no están privados los magistrados del Tribunal Constitucional. Tras dejar el Tribunal Constitucional, los magistrados eméritos no pueden actuar como abogados ante el mismo. Y terminamos el tema con organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional. Punto A. El Tribunal Constitucional, para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, puede actuar en pleno, salas o secciones. El pleno lo integran la totalidad de los magistrados. Las dos salas tienen 6 miembros cada una y hay 4 secciones, 2 dentro de cada sala y 3 miembros cada una. El presidente del tribunal es a la vez presidente de la sala 1 y el vicepresidente preside la sala 2. El Pleno tiene competencias del control de constitucionalidad de las leyes y disposiciones con valor de ley a través del recurso de inconstitucionalidad. Si son de mera aplicación de la doctrina, puede ser atribuida su resolución a las salas, o de la cuestión de constitucionalidad que se reserve para sí, correspondiendo el resto a las salas, así como los conflictos constitucionales de competencia. Otras competencias del Pleno son el control previo de la constitucionalidad de los tratados internacionales o los conflictos entre órganos constitucionales. Entre las competencias no jurisdiccionales del Pleno le corresponde aprobar y modificar los reglamentos del Tribunal, verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento del magistrado o resolver las posibles recusaciones. Las salas conocerán aquellos asuntos que no sean competencia del Pleno y éste puede trasladarles el conocimiento de recursos de inconstitucionalidad o delegarles la resolución de conflictos de competencia o en defensa de la autonomía local. En el supuesto de que cualquiera de las salas considere necesario apartarse de la doctrina sentada por el tribunal, la cuestión se somete a la decisión del Pleno. Las secciones, por su parte, se encargan del despacho ordinario y la decisión o propuesta de admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales. Ejercen una función de filtro que verifica el cumplimiento de los requisitos procesales más elementales que deben cumplir las demandas que llegan al tribunal. También pueden conocer y resolver aquellos asuntos de amparo que les encarguen las salas. Punto B. El presidente del Tribunal Constitucional es elegido en votación secreta por el Pleno del Tribunal entre sus magistrados. Para su elección resulta necesaria la mayoría absoluta en la primera votación y el mayor número de votos en la segunda. Se prevén reglas de desempate. El empate se resuelve en beneficio del magistrado de mayor antigüedad en el cargo, o en caso de igual antigüedad a favor del de mayor edad. El mismo procedimiento se sigue para la elección del vicepresidente. El periodo de su mandato es de 3 años con posibilidad de reelección. Punto C. Las resoluciones del Tribunal Constitucional pueden adoptar diferentes formas. La decisión de procesos constitucionales se produce en forma de sentencia. Las decisiones de inadmisión inicial, el desistimiento o caducidad de la acción toman forma de auto o providencia. Y el control previo de los tratados internacionales tiene forma de declaración. El artículo 164 de la Constitución española estableció que las sentencias del Tribunal Constitucional deben publicarse en el BOE y asimismo indica que tienen el valor de la cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación, no cabiendo recurso alguno. Punto D. Para la adopción de decisiones se requiere la presencia de 2/3 de los miembros del órgano competente. En caso de las secciones, si hubiera discrepancia entre los miembros presentes, se precisará la asistencia de los 3 miembros que la componen. De cara a la votación, como regla general y salvo los supuestos que exijan mayoría cualificada, las decisiones se acordarán por mayoría simple. En la práctica, el primero en votar será el ponente, que se ha encargado de preparar el borrador de la resolución. Luego, a continuación, votarán los magistrados por orden inverso al de su antigüedad, siendo el último en votar quien presida el pleno, sala o sección. En caso de empate, será decisivo el voto del presidente.
La opción elegida por el constituyente de un número par de magistrados lleva a atribuir este voto de calidad al presidente. Y por último, el punto E. Los magistrados pueden emitir votos particulares, discrepantes o concurrentes, frente a las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Los votos discrepantes son aquellos que difieren de la resolución en la fundamentación y el fallo, o sea, discrepan de algún elemento. El artículo 164 de la Constitución española estableció que dichos votos se publiquen junto a las sentencias. Dicha exigencia se extendió a los autos tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007.